Algunas escenas de este programa han sido representadas, incluyendo la descripción de investigaciones realizadas en la escena del crimen. En Wisconsin se descubren restos humanos a la orilla de un río. Para resolver este homicidio, los investigadores tienen que lograr identificar a la víctima. Encuentran el cadáver en descomposición de un hombre en un parque de Arizona. Solo la moderna tecnología digital puede llevar a los detectives hasta el asesino. Tras hallar restos óseos, la policía de Texas detiene a un sospechoso de homicidio. Pero a menos que se pueda identificar rápidamente a la víctima, los detectives se verán obligados a dejar en libertad a un asesino. Algunos homicidas creen que podrán salirse con la suya si ocultan la identidad de sus víctimas. Sin embargo, la tecnología moderna permite a los artistas forenses identificar a víctimas sin rostro, revelar al culpable y llevar el caso a un desenlace. Los nuevos detectives. Casos estudiados por la ciencia forense. Hoy presentamos Desenlaces. En este episodio se cambiaron los nombres de algunas personas. En las afueras de la ciudad de Madison, el plácido paisaje del condado de Sauk, Wisconsin, constituye un popular destino entre quienes quieren disfrutar de la vida al aire libre. A las 4 de la tarde del 30 de julio de 1999, una mujer y su hijo paseaban por la ribera del río Wisconsin. ¿Qué es eso? El niño vio una bolsa plástica a orillas del río. Un examen más detenido reveló que se trataba de los restos de una mano humana. Oficiales del Departamento de Policía del Condado de Sauk acudieron al lugar. La mano aún estaba unida al brazo que había sido cortado a la altura del hombro. Descubrieron varias bolsas a lo largo de la ribera. Todas contenían restos humanos. Los detectives recuperaron la cabeza y el torso de lo que parecía ser una mujer afroamericana. El rostro y el cuero cabelludo estaban separados del cráneo. 17-1. Se reunió la totalidad de los restos y luego se los envió al laboratorio para hacerle un análisis detallado. El detective Joe Wells, del Departamento de Policía del Condado de Sauk, consideró que era evidente que el asesino había tratado de ocultar la identidad de la víctima. Había retirado la piel y la había colocado en una bolsa aparte. Había desollado a la víctima con destreza. La persona que lo hizo sabía cómo hacerlo. Al examinar los restos, el forense concluyó que la mujer medía entre 1,55 m y 1,60 m y que debía tener entre 18 y 25 años de edad. El grado de descomposición indicaba que llevaba al menos 5 días muerta. Los forenses pudieron obtener huellas dactilares de la mano de la víctima. Con la esperanza de hallar las huellas en el archivo, los investigadores recurrieron a la Base Nacional de Datos del FBI, pero no encontraron nada. Randy Steinman, del Departamento de Policía del Condado de Sauk, tendría que buscar otra forma de identificar a la víctima. En un primer momento, pensamos que podríamos generar huellas dactilares, compararlas e identificar el cuerpo de la víctima. Pensábamos que si lográbamos identificarla, tendríamos muchas posibilidades de resolver el caso. Cuando eso fracasó, el paso siguiente, por supuesto, era publicar una descripción física acompañada de una fotografía. Pero teníamos el problema de que la víctima carecía de rostro. La carne que quedaba en la cabeza de la víctima era lo único que podía permitir su identificación. Los investigadores sabían que si enviaban la cabeza a un artista forense para una reconstrucción facial, eso destruiría sus únicas pruebas.
Pero los científicos de la Universidad de Ingeniería de Milwaukee pensaron que podrían servir de ayuda. Pidieron una tomografía de la cabeza de la mujer. Los ingenieros consideraban que así podrían crear una réplica tridimensional en papel de la cabeza, lo cual permitiría luego que un artista forense la usara para reconstruir el rostro de la víctima. Ese proceso no suponía la destrucción de ninguna prueba. La profesora de ingeniería, doctora Lisa Milkowski. En este caso tratamos de crear una réplica que sea muy similar a una cabeza verdadera. Y las capas de papel parecen en verdad una cabeza. En primer lugar, los ingenieros tuvieron que convertir la información de la tomografía en un modelo digital tridimensional. La información se transfirió luego a un disco. A continuación, los datos se sometieron a un proceso llamado prototipo rápido. Por lo general, la tecnología del prototipo rápido se usa para probar diseños de ingeniería que se crearon en una computadora. El proceso convierte el modelo digital en una réplica tridimensional de papel laminado, lo que permite a los ingenieros examinar si tiene defectos. En primer lugar, el modelo tridimensional se descompuso en capas de 2 dimensiones. Luego, el láser de dióxido de carbono empezó a trazar cada capa con precisión sobre una hoja de papel. Cada capa se superpone luego a las demás y el conjunto se une con pegamento. El proceso de capas que se usa al construir un objeto con la técnica de prototipo rápido es similar a la disposición de un pan cortado en rebanadas. El pan es tridimensional, pero cada rebanada es plana. Lo mismo se hace cuando construimos un objeto con capas de papel. Empezamos con una única capa de papel, una hoja de papel, y luego el láser traza la forma de cada capa. A medida que estas capas se van uniendo y cada una tiene su propio trazado, logramos producir este objeto tridimensional. El bloque de papel resultante se corta hasta que solo queda la réplica. Los investigadores decidieron enviar la réplica al laboratorio policial del estado de Kentucky. Ahí la doctora Emily Craig, una prestigiosa antropóloga forense especializada en reconstrucción facial, tuvo que dar un rostro a la cabeza de papel. La posibilidad de hacer una reconstrucción de arcilla sobre un prototipo era muy emocionante. Por lo que yo sabía, nadie en el país había usado esa técnica para identificar a una víctima. A los efectos de resucitar a la víctima, la doctora Craig colocó indicadores de profundidad tisular en distintos puntos de la cabeza. Estos indicadores reflejan el espesor de la piel en gente de similar raza, edad y sexo. Antes de moldear los rasgos de la víctima, la doctora Craig tenía que asegurarse de que los ojos eran del mismo tamaño y forma de individuos similares a la víctima. Sobre la base de la disposición espacial de la cabeza de la víctima, los ojos se colocan en su lugar. Una vez hecho eso, la doctora Craig comienza a devolver un rostro a la víctima mediante el modelaje en arcilla. En los pequeños detalles como los párpados, la nariz y los labios, es donde la habilidad del artista se superpone o complementa los datos científicos. Ambos son necesarios para lograr una buena reconstrucción facial. Tras decenas de horas de trabajo, el rostro de la víctima empieza a cobrar forma. Se fotografían distintas versiones del rostro de la víctima y el modelo de arcilla se envía a la policía del condado de Sauk. Los investigadores de inmediato dieron a conocer las fotografías a través de los medios. Pero pasan semanas sin que surja una pista.
Tiempo después, una mujer llamada Sherry se comunica con la policía. Dice que el rostro se parece mucho a una mujer de 25 años llamada Muivano Kupasa. ¿Es aquí? Sherry dijo que Muivano había viajado de Tanzania a los Estados Unidos para estudiar inglés. Muivano era familiar del ex marido de Sherry, Peter Kupasa, también oriundo de Tanzania. Solo estábamos allí. Los tres vivieron juntos durante un tiempo, pero Muivano empezó a tener problemas en la casa de la pareja. Sherry se enteró de que mientras los tres vivían juntos, Peter había abusado de su prima. Por la noche, cuando Sherry dormía, él se escurría en la habitación de Muivano. Había violado a la joven de 25 años en varias oportunidades y la había amenazado con matarla si se lo decía a alguien. Él abusaba de su prima. Le dijo a la policía que cuando Muivano le contó lo que había pasado, Sherry abandonó a su esposo. Fue en el 97. Unas semanas después, Muivano decidió volver a su país. La policía cree que la joven nunca llegó de vuelta a Tanzania. Hola, ¿cómo están? Pasen. La policía interrogó a Peter, que tenía 40 años. Ella es la detective Davis. Vinimos a hablar con usted. Negó toda relación con el homicidio y miró las fotografías del rostro reconstruido de la víctima sin dar muestras de reconocerla. Le enseñé la fotografía. Le pregunté si se parecía a alguien que conociera. Dijo que no le recordaba a nadie. Si bien Peter declaró que no tenía fotografías de su prima, aceptó enseñar a la policía 2 álbumes de fotos. Agregó que había hablado poco antes con el padre de Muivano en Tanzania y que éste le había dicho que su prima había vuelto a casa y se encontraba bien. Los investigadores decidieron corroborar la historia y se comunicaron con la familia de Muivano en Tanzania. Según el padre de la joven, Muivano nunca había vuelto a su país y no sabía nada de ella desde hacía algún tiempo. Peter Kupasa había mentido. Los detectives empezaron a investigarlo. Kupasa había trabajado varios años como carnicero. Si bien eso no demostraba que era un asesino, explicaba la precisión con que el homicida había mutilado a la víctima. En la convicción de que la víctima hallada en el río Wisconsin era Muivano Kupasa, los investigadores se concentraron en acumular pruebas contra su primo Peter. Con la ayuda de la doctora Emily Cray, una antropóloga forense, los investigadores del condado de Sauk, Wisconsin, pensaban que finalmente habían identificado los restos humanos y que estos pertenecían a Muivano Kupasa, una joven de 25 años oriunda de Tanzania. Sobre la base de las declaraciones de familiares de la mujer, la policía consideraba que el primo de la joven, Peter Kupasa, de 40 años, era el responsable del brutal asesinato. Para poder demostrarlo, sin embargo, la policía necesitaba pruebas concretas de que la víctima hallada en el río Wisconsin era Muivano Kupasa. Hablaron con el médico local. La policía examinó la historia clínica de la joven con la esperanza de hallar la información que necesitaba para hacer una identificación segura. Tuvieron suerte. Tuvimos acceso a unos formularios que ella había llenado. Tocó los formularios para llenarlos, de modo que los llevamos al laboratorio policial en Wisconsin, donde los procesaron y consiguieron detectar huellas dactilares que luego compararon con las de la víctima y determinaron que coincidían, de modo que pudimos identificar a la víctima. No cabía duda de que era Muivano Kupasa. A los efectos de acumular pruebas contra Peter, al día siguiente la policía se comunicó con su ex esposa, Sherry. Si bien el sospechoso negó tener fotografías de Muivano, Sherry descubrió 3 fotos de la joven en el álbum de su ex marido. Y presentaban un asombroso parecido con la reconstrucción facial que había hecho Emily Cray.
La policía obtuvo una orden de registro y volvió a la casa de Peter Kupasa en compañía de técnicos forenses. Buscaban pruebas concretas del homicidio y pensaron que las habían hallado en el baño. En una parte del zócalo observaron manchas rojizas que parecían ser sangre. Se retiró el zócalo para efectuar análisis de ADN. Los forenses generaron un perfil genético de la sangre hallada en el baño de Kupasa. Cuando lo compararon con el ADN de la carne de la víctima, descubrieron que coincidía. Peter Kupasa fue detenido y acusado de homicidio. Los investigadores concluyeron que Muibano había empezado a amenazar con revelar que su primo la violaba y que Peter Kupasa se habría mostrado dispuesto a todo con tal de silenciarla. Después de matarla, la policía estima que Peter arrastró el cuerpo de la joven hasta el baño, donde la descuartizó. Luego intentó deshacerse de los restos arrojándolos al río Wisconsin. El 22 de junio de 2000, Peter Kupasa fue condenado a reclusión perpetua por el homicidio premeditado de su prima, Muibano. En Wisconsin, la disposición a utilizar un moderno proceso de ingeniería para resolver un crimen contribuyó a la condena de un brutal asesino. Para resolver un caso en Phoenix, Arizona, la policía tiene que recurrir al software para poder identificar a una víctima. En la tarde del 17 de febrero de 1996, al norte de la ciudad de Phoenix, un cazador que recorría una senda del Parque Nacional Tonto advirtió que había algo entre los árboles. Se acercó creyendo que se trataba de un animal herido, pero descubrió que era un cadáver humano. Oficiales del Departamento de Policía del Condado de Maricopa acudieron al lugar. La víctima era un hombre blanco y había muerto de una herida de bala en la parte posterior de la cabeza. La víctima no tenía identificación, por lo que la policía no sabía quién era ni tampoco por qué lo habían asesinado. El grado de descomposición, por otra parte, hacía difícil discernir con claridad sus rasgos. Las únicas pistas sobre la identidad de la víctima eran un sombrero de vaquero con un orificio de bala y un par de anteojos recetados. Pero el sargento Kid Moore consideraba que las manchas de lodo que había en la ropa de la víctima podían indicar cuándo había tenido lugar el homicidio. A principios de esa semana había llovido en la zona. El lodo que había en la ropa indicaba que el cuerpo se encontraba allí desde antes de la lluvia, ya que la víctima tenía los pantalones manchados con lodo. El médico forense determinó que la víctima había muerto al menos 10 días antes. La causa de la muerte era una herida de bala de un arma de alto calibre que le habían disparado en la cabeza y desde muy cerca. Concluyó que el hombre debía tener entre 45 y 55 años y que medía 1,82 m. Se tomaron huellas dactilares, pero no fue posible identificar sus rasgos. La descomposición hacía que fuera irreconocible. A menos que la policía lograra identificar a la víctima, descubrir al asesino sería casi imposible. En Arizona, la policía del condado de Maricopa seguía tratando de identificar el cadáver descompuesto de un hombre blanco de mediana edad que se había descubierto con una herida de bala en el Parque Nacional Tonto. Los detectives empezaron a examinar los últimos informes sobre personas desaparecidas con la esperanza de dar con un caso que coincidiera con la víctima. Pero no hallaron nada, y las huellas dactilares que se tomaron durante la autopsia de la víctima no figuraban en ninguna base de datos policial.
El detective de homicidios Barry Lynch llevaba el caso. Una vez que llevamos a cabo nuestros procedimientos habituales de investigación de antecedentes, huellas dactilares, autopsia y todo lo que pudimos buscar, llegamos a la conclusión de que habíamos agotado las herramientas de investigación de las que disponíamos. Tendríamos que recurrir a otra cosa, tendríamos que hacer otra cosa para tratar de avanzar en el caso e identificar a ese individuo. Los detectives recurrieron a los forenses del Departamento de Policía de Glendale. Ahí se le asignó el caso al artista forense John Wintrow. Mediante la aplicación de un programa de computación especial, con la fotografía del rostro de la víctima, Wintrow puede eliminar los efectos de la descomposición y la herida. Si se cuenta con una imagen clara del aspecto de la víctima, es más probable que alguien pueda reconocer su rostro. Aquí lo que hay que hacer es usar estos elementos para limpiar la fotografía original, la fotografía que se tomó en la autopsia. Tenemos que deshacernos de la descomposición y de la herida. Así conseguiremos tener una imagen clara que luego se puede entregar a los medios para permitir que alguien logre identificar a la persona. En este caso, sin embargo, antes de iniciar la reconstrucción, Wintrow tuvo primero que fotografiar el rostro de la víctima hallada en el Parque Nacional Tonto. Cuando se toman fotografías del rostro de la víctima, lo ideal es contar con lo que se llama un plano Frankfurt, que es un plano como el de un retrato, con los ojos mirando al frente, un plano del rostro. Cuando se hace este proceso, hay que tener en cuenta que luego se va a escanear la fotografía. Luego Wintrow fotografió el sombrero de vaquero y los anteojos recetados que se habían hallado en el lugar del crimen. Utilizó la misma escala que había usado para fotografiar el rostro de la víctima. Colocar la cámara a un brazo de distancia me permite mantener la escala cuando fotografío anteojos, sombreros de vaquero y otros objetos que luego se van a incorporar a la fotografía. Mantengo la misma distancia. Los investigadores esperaban que la incorporación de esos detalles al rostro reconstruido hiciera más fácil que alguien pudiera identificar a la víctima. Luego de escanear las fotos en la computadora, Wintrow pudo iniciar la reconstrucción. El primer paso fue usar el programa de la computadora para eliminar la herida y la descomposición del rostro de la víctima. Para eliminar esos elementos, hay que encontrar un tejido, un sector donde la piel no esté descompuesta. Para ello me valgo de una herramienta que en este programa se llama tubo de clonación. Tomo este círculo grande que está sobre el tejido no descompuesto y luego uso el círculo pequeño y clono el tejido sano sobre el tejido descompuesto o la piel descompuesta, como en este caso. Luego, por medio de otra herramienta, Wintrow mezcla todos los tonos de piel hasta que no quedan rastros del tejido dañado. El último paso del proceso consiste en colocar los anteojos recetados y el sombrero de vaquero de la víctima en la fotografía. Finalmente, una semana después de que se descubriera el cuerpo de la víctima, el artista forense le había dado un rostro. Los detectives del condado de Maricopa entregaron de inmediato la imagen a los medios. Unas horas después, los esfuerzos de John Wintrow rendían sus frutos. Un hombre del condado, John Christian, reconoció a la víctima. Era Thomas Donahue, de 52 años de edad. Sí, así es. Su trabaja en la tienda de comestibles. No había visto ni sabido nada de Tom desde hacía algún tiempo. John Christian dijo a la policía que Tom, que trabajaba como guardia de seguridad en una empresa local, vivía con una mujer llamada Darlene Schlick. Si bien se decía que Darlene y sus amigas llevaban a cabo actividades delictivas como estafas y emisión de cheques falsos, Tom trataba de integrarse al grupo. Christian había oído que a una de las amigas, Kerry Scott, parecía molestarle que Tom tratara de participar en las actividades del grupo. Creo que el 23.
Christian no había visto a Darlene ni a sus amigos desde hacía algún tiempo. Su tía trabaja allí. Los detectives intentaban corroborar que la víctima era Thomas Donahue, por lo que se comunicaron con su empleador. Tom, dijeron, no iba a trabajar desde hacía varias semanas. La empresa tenía archivadas las huellas dactilares de Donahue y sus empleadores accedieron a enviarlas al laboratorio policial. Los forenses compararon las huellas dactilares de Thomas Donahue con las tomadas a la víctima. Coincidían. Los investigadores apuntaron ahora a dar con el asesino, por lo que trataron de localizar a Darlene Schlick, la mujer que vivía con Donahue, pero parecía haber desaparecido, y la explicación era un cheque. 3 días después de que se descubriera el cadáver de Thomas Donahue, habían detenido a Darlene Schlick por estafa en Tempe, Arizona. Y la detuvieron. Según los informes, Darlene había tratado de entregar un cheque en un café, pero se trataba de una cuenta que llevaba varios meses cerrada. La cuenta en cuestión estaba a nombre de Thomas Donahue. Si bien el hallazgo era comprometedor, eso no demostraba que Darlene era una asesina. La policía esperaba que Kerry Scott, la presunta cómplice de Darlene en las estafas, tuviera alguna información sobre el homicidio, pero resultaba difícil localizarla. Poco después se informó a los investigadores que Kerry Scott se alojaba en un hotel cercano. ¿Sí? La mujer que abrió la puerta dijo a la policía que Kerry no estaba ahí, pero los investigadores no le creyeron. La policía empezó a examinar la habitación. Aquí no hay ninguna Kerry. En el baño, hallaron a Kerry oculta en la ducha. Señora, por favor, salga de ahí. La detuvieron con cargos no relacionados con el caso. En el departamento de policía del condado de Maricopa, los investigadores interrogaron a Kerry sobre el papel que había desempeñado Darlene en el homicidio de Thomas Donahue. Al principio se negó a cooperar, pero luego Kerry decidió hablar. Admitió que había estado presente en el momento del asesinato y confirmó que Darlene Schlick había matado a Donahue. Según Kerry, unas semanas antes, ella, Darlene y otra amiga paseaban con Tom por el Parque Nacional Tonto. Cuando llegaron a una senda, Darlene tomó una pistola que había llevado Tom, corrió tras él y le disparó en la cabeza. Si bien Kerry Scott aseguró que no sabía que Darlene planeaba matar a Tom, el asesinato no la sorprendió. Poco antes, Darlene le había dicho que Tom sabía demasiado sobre sus actividades y que quería deshacerse de él. La policía localizó a la tercera mujer que habría estado presente en el momento del crimen. Al principio, Erika Land negó toda relación con el homicidio, pero cuando supo que Kerry Scott había hablado con la policía, le contó todo a los oficiales, aunque su historia era diferente. De acuerdo. Yo estaba allí, pero ella me dijo que lo hiciera. Lo que ella contaba no era lo que los oficiales esperaban oír. Según Erika, había sido Kerry Scott y no Darlene Schlick la que había apretado el gatillo. Erika dijo que no había participado en el plan de asesinato. A cambio de su declaración, los investigadores acordaron no detenerla. En un intento de aclarar las versiones contradictorias, los detectives viajaron a la cárcel de Tempe para interrogar a Darlene Schlick. Al igual que Erika Land, Darlene acusó a Kerry Scott del homicidio. Darlene admitió que ella había contribuido a planear el crimen. Decidieron que Donahue se inmiscuía demasiado en sus actividades delictivas.
Un día se reunieron en el apartamento de Darlene y allí planearon matarlo. Llevarían a Donahue a una zona alejada y lo matarían. ¿No se lo dijo? Si bien los investigadores no tenían pruebas concretas para corroborar su declaración, ahora estaban convencidos de que la versión de Kerry Scott era una mentira. Kerry Scott dedicó mucho tiempo a planear cómo hacer para no verse involucrada en este caso en particular. Su actitud contrastaba con las de las otras dos. Una vez que interrogamos a las otras dos cómplices y a otras personas, todos tendieron a confirmar lo que había dicho Darlene. La policía estimaba que Thomas Donahue había tratado de participar en las actividades delictivas del grupo, pero Kerry Scott y Darlene Schlick no confiaban en él y decidieron matarlo. El 7 de febrero de 1996 lo llevaron a una zona apartada del Parque Nacional Tonto. Mientras caminaba por una senda, Kerry Scott se le acercó por detrás y le disparó a la cabeza. Pensaron que la prolongada exposición a los elementos haría imposible su identificación y que el crimen quedaría sin resolver. Kerry Scott fue juzgada por el homicidio premeditado de Thomas Donahue. La declararon culpable y fue condenada a reclusión perpetua. Darlene Schlick también fue procesada y condenada a reclusión perpetua. Con la ayuda del programa de una computadora, el artista forense John Wintrow logró dar un rostro a la víctima y contribuyó a que sus asesinas comparecieran ante la justicia. En Texas, la policía tiene que confiar en un destacado artista forense para identificar a una víctima sin rostro. A última hora de la tarde del 18 de julio de 1989, un niño jugaba cerca de un lago de Wills Point, Texas, y tropezó con algo que el agua había llevado a la orilla. Sintió curiosidad y empezó a examinar lo que halló. Cuando se dio cuenta de que lo que tenía ante sí era una cabeza humana envuelta en tela, el niño se asustó y corrió en busca de su padre. Tras recibir un llamado de emergencia, los oficiales del Departamento de Policía del Condado de Van Zandt salieron hacia el lago Willow. Allí hallaron la cabeza humana y un par de pantalones cortos de algodón azul. Habían usado cuerda para atar todo. La policía recogió los restos, así como también algunos cabellos rojos que había en el suelo. A juzgar por el estado de los restos, los forenses determinaron que habían estado ahí durante al menos un año. La cabeza presentaba rastros de un golpe contundente, lo que indicaba que la víctima había sido asesinada. Los análisis posteriores solo permitieron concluir que se trataba de una mujer caucásica. El capitán Rock Ellis del Departamento de Policía del Condado de Van Zandt analizó el informe de la autopsia. Era evidente que sería un caso difícil de resolver. El forense me informa que se trata de una mujer pelirroja de entre 20 y 40 años, y eso es todo lo que tenemos para empezar a trabajar. Mientras los investigadores se esforzaban por identificar a la víctima, los operadores recibieron un llamado de emergencia. Se habían hallado más restos humanos. El nivel de agua del lago Willow había disminuido y una persona había encontrado partes de un esqueleto en el lodo. Los restos se encontraban a 60 metros de donde se había hallado la cabeza. Estaban atados con tela metálica y sujetos a bloques de concreto mediante cuerdas y cables. Era evidente que la intención había sido que los restos permanecieran sumergidos en el lago. Y también había otra cosa. Parecía que las cuerdas presentaban el mismo tipo de nudos que los hallados en la cabeza.
El análisis forense confirmó luego que estos restos eran parte del mismo cuerpo cuya cabeza había aparecido la semana anterior. Si bien los hallazgos habían brindado a los investigadores más elementos sobre el crimen, la identidad de la víctima y su asesino seguían siendo un misterio. La policía del condado de Van Zandt, Texas, trataba de identificar los restos óseos de una mujer que se había encontrado a orillas del lago Willow. Los investigadores empezaron a recorrer la zona e hicieron un asombroso descubrimiento en un jardín. Junto a un rollo de tela metálica, la policía encontró unas cuerdas. Eran del mismo tipo y tenían los mismos nudos que los hallados en el esqueleto. Vimos los mismos nudos en 3 lugares diferentes. Un balestrín, que no es algo extraordinario, tampoco lo es una bolina. Pero cuando se ven esos nudos en el mismo tipo de material, en 3 lugares diferentes, es evidente que son obra de la misma persona. Aunque no había nadie en la casa, la policía obtuvo una orden de registro y se llevó los elementos. Ahora tenían que descubrir quién vivía en ese lugar. Una investigación reveló que la casa pertenecía a un matrimonio mayor que vivía con su hijo de 38 años, Ronald Mark Holloway. El expediente de Holloway indicaba que éste se encontraba en libertad condicional luego de haber sido condenado por violación e intento de homicidio de una mujer en otro estado. Solo tenemos los restos. Me comuniqué con el oficial que tenía a su cargo el caso y este oficial me dio mucha información sobre Holloway. También me leyó parte de una declaración en la que Holloway afirmaba que si volvía a hacerlo descuartizaría a su víctima y la arrojaría al agua. Si bien los investigadores tenían pocas pistas sobre la identidad de la mujer hallada en el lago, consideraban que ya tenían un sospechoso. ¿Qué significa esto? Menos de 2 meses después, el esquivo sospechoso, Ronald Holloway, finalmente apareció en un condado cercano. De acuerdo, estoy limpio. Admitió que había hecho los nudos en la cuerda que se había encontrado en casa de sus padres, pero negó toda relación con el homicidio. Los detectives intuyeron que mentía. Si bien solo tenían pruebas circunstanciales, decidieron detener a Ronald Holloway como sospechoso de homicidio. Pensaba que si no tomaba la decisión en ese momento, tal vez pasaría mucho tiempo antes de que volviéramos a verlo. Lo mejor era detenerlo. Pero tras la detención de Holloway, los investigadores se encontraron ante un nuevo desafío. Según una ley de Texas, solo tenían un plazo muy breve para presentar una acusación formal contra el sospechoso. El sargento Steve Black de Texas colaboró en la investigación. Muy bien. En ese momento en Texas existía la llamada ley de juicio rápido. Si no llevábamos al acusado ante la justicia en el plazo que establecía la ley, bueno, estaríamos en graves problemas. El acusado podría estar en libertad. Los investigadores tenían solo 60 días para organizar el caso y recurrieron a la conocida artista forense Karen Taylor. Lo único que tenía era un cráneo, y Taylor combinó ciencia y arte para poder reconstruir con precisión los rasgos y detalles que hacen que cada rostro sea único. La ventaja de colocar un rostro sobre un cráneo es que este nos brinda la disposición, las aberturas ya existen, los distintos orificios están ahí y los rasgos tienen que disponerse sobre esa estructura y con las proporciones que ésta indica. Es la distribución espacial de esos rasgos lo que, como demuestran las investigaciones, hace que un rostro sea reconocible. Taylor comienza por fotografiar el cráneo con 21 indicadores de profundidad tisular ubicados en determinados puntos. Luego se coloca papel sobre las fotografías de tamaño natural del cráneo. Taylor utiliza los marcadores como guía y comienza a formar el contorno del rostro de la víctima.
Una vez hecho eso, el siguiente paso es dibujar los ojos, la nariz, la boca y otros rasgos que contribuirán a la identificación de la víctima. Hay formas de calcular los rasgos de cada individuo. Cada rasgo tiene una fórmula. Hay formas de determinar la forma de los ojos, el ancho y el largo de la nariz o la amplitud de la boca. Por medio de datos científicos que le permiten calcular el tamaño y la forma de los rasgos de la víctima, Taylor recurrió a otro elemento hallado en el lugar del crimen para mejorar su dibujo. Se trata de un par de pantalones cortos de algodón azul de talla 26. O sea que era una persona muy delgada. Tenía que afinar el rostro, de modo que agregué sombras en la zona de las mejillas como último toque de la reconstrucción, ya que el rostro debía verse más delgado. Karen Taylor partió de un cráneo sin rostro y creó la imagen de una mujer joven con la esperanza de que ello contribuyera a identificarla a ella y a su asesino. El artista forense tiene la capacidad de crear el rostro de un individuo que fue víctima de un crimen y brindarle la posibilidad de que lo identifiquen. Es por eso que hacemos nuestro trabajo. Con la esperanza de que eso generara la pista que necesitaban para vincular a Ronald Holloway con la víctima, los investigadores difundieron el dibujo a través de los medios. En cuestión de horas tenían la anhelada pista. Un hombre reconoció el dibujo. Dijo que se parecía a Jennifer D. Weineger, de 28 años, que vivía con su novio en Elmo, Texas. La policía fue a la casa. Ray Dawson admitió que el dibujo se parecía mucho a su novia. De acuerdo, ¿por qué no nos habla un poco de ella? La policía le pidió una fotografía de Jennifer. Aquí tiene. La fotografía de la joven era igual al dibujo que Karen había hecho. Estuvimos juntos los 2 últimos años. Cuando Jennifer desapareció, dijo Dawson, él se encontraba detenido por una infracción de tránsito. Si bien no había vuelto a saber nada de ella, tampoco se había preocupado. En ocasiones, Jennifer le había pedido que la llevara a la estación de autobuses local. Era un espíritu libre y le gustaba salir de viaje. De hecho, a menudo recorría el país durante meses abordando distintos autos que detenía en la carretera. La policía le preguntó sobre los amigos y conocidos de Jennifer, pero Dawson no conocía a nadie llamado Ronald Holloway. Convencidos de que finalmente habían logrado identificar a la víctima, los investigadores examinaron los archivos dentales de Jennifer Weineger y los compararon con los restos hallados en el lago. Coincidían a la perfección. Si bien la reconstrucción facial de Karen Taylor había derivado en la identificación de los restos hallados en el lago Willow, los investigadores no conseguían demostrar que Ronald Holloway era el asesino. Según las leyes de Texas, la policía solo dispone de unos días para investigar, después de lo cual debe liberar al sospechoso. A menos que pudieran relacionarlo con la víctima, Holloway podría salirse con la suya. Con la ayuda del artista forense Karen Taylor, las autoridades del condado de Van Zandt, Texas, finalmente habían identificado los restos óseos como pertenecientes a Jennifer Weineger, de 28 años. Si bien las autoridades habían establecido una relación entre los restos hallados en el lugar del crimen y la casa de Ronald Holloway, aún no lograban vincular al sospechoso con la víctima. Y solo les quedaban unos días para demostrar que él era el asesino. De lo contrario, debían dejarlo en libertad. Con la esperanza de encontrar una relación entre el sospechoso y la víctima, la policía empezó a recorrer el vecindario de Jennifer en Elmo, Texas. El empleado de una tienda local conocía bien a Jennifer. La joven iba a la tienda varias veces a la semana. Y había algo más, según cuenta el capitán Rock Ellis.
Me dijo que Jennifer había estado en la tienda poco antes de desaparecer y que también Holloway había estado allí. Era muy conocido ya que tenía un auto rojo muy llamativo. Estuvo hablando con ella frente a la tienda a las 10 de la noche. Luego ella subió a su auto y se fueron juntos. Traté de encontrar a alguien que la hubiera visto luego, pero no hallé a nadie. Interrogaron a Ronald Holloway, que insistió en que no conocía a ninguna mujer llamada Jennifer Weineger. La policía sabía que mentía. Si bien todas las pruebas en su contra eran circunstanciales, los investigadores consideraron que ya tenían suficiente como para obtener una condena por homicidio. La policía pensaba que en agosto de 1988, el odio que Holloway había experimentado por las mujeres en el pasado había vuelto a emerger cuando él y Jennifer iniciaron una relación. Holloway mató a Jennifer a golpes y arrojó sus restos al lago Willow. El 30 de enero de 1990 se declaró a Ronald Mark Holloway culpable del homicidio de Jennifer D. Weineger. Lo condenaron a entre 25 años y reclusión perpetua. Cuando resuelven un caso, los investigadores de homicidios se basan en la identidad de la víctima para llegar al sospechoso. Pero para identificar a una víctima sin rostro, la policía recurre a artistas forenses que pueden revelar al culpable y acelerar el desenlace.